Página 33 de 418. Las grietas del neoliberalismo, María Cristina Bayón, 2019. Dimensiones de la desigualdad contemporánea en México. Parte 1. Riqueza, trabajo e ingresos en tiempos de neoliberalismo. Capítulo 1. El camino menos transitado. Políticas para la igualdad social. Juan Carlos Moreno Brit. Luis Ángel Monroy Gómez Franco. Nubia Montserrat Pedraza Chávez. Los autores agradecen los comentarios de Iliana Yaschine, Fernando Cortés, Mario Luis Fuentes y Rolando Cordera a versiones previas de este trabajo. 1.1 Introducción. Uno de los rasgos que ha caracterizado a México a lo largo de toda su historia es el binomio de los altos niveles de desigualdad en términos de riqueza o de ingresos y la pobreza. En las 3 décadas recientes, se les unió una muy baja tasa de crecimiento económico. Ello genera entre las 3 variables una trampa de insuficiente desarrollo que merma la cohesión social y el bienestar de la población mexicana. TV escribe. Desigualdad, pobreza y bajo crecimiento. Factores que siempre están presentes en las sociedades pobres, países sometidos por los países ricos. Países pobres caracterizados por la corrupción y el entreguismo político a los intereses extranjeros. Los autores escriben. Los 3 factores coexisten todavía pese a la implementación de los programas de transferencias condicionadas, diseñados para reducir la pobreza. Por ello resulta indispensable repensar a fondo el tipo de políticas públicas necesarias para, por un lado, abatir los niveles de pobreza y desigualdad en el país, así como por otro, reactivar el crecimiento económico para que dicho abatimiento resulte sostenible en el tiempo. El presente capítulo se propone avanzar, aunque sea unos primeros pasos, en dicha dirección, el camino menos transitado de identificar qué tipo de políticas públicas tendrían un mayor efecto en la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país. Desde un inicio es necesario tener en cuenta 2 consideraciones importantes. Por un lado, hay una estrecha relación entre las políticas dirigidas a reducir la desigualdad y las dirigidas a reducir los niveles de pobreza. En segundo lugar, la implementación de políticas redistributivas trae consigo necesariamente romper el equilibrio del statu quo, no solo en términos económicos, sino también en términos políticos. En otras palabras, es necesario tener en cuenta que cualquier propuesta de política redistributiva encontrará resistencias por parte de aquellos que detentan privilegios en el equilibrio actual. TV escribe. ¿Quiénes son los que detentan los privilegios? ¿Son los ricos o son los políticos que se enriquecen a costas de los impuestos del pueblo? ¿Quién otorga los privilegios a los ricos y a los intereses extranjeros? ¿Quién puede asegurar que los políticos en turno no están al servicio de intereses extranjeros, solo por recibir incentivos, cantidades de dinero que jamás recibirían legalmente como salario? Los autores escriben. Cuanto mayor el nivel de desigualdad en una sociedad, mayor la influencia de los privilegiados en ella, tanto en el ámbito político como en el económico, por lo que mayor será su resistencia a ver disminuidos sus privilegios. En la siguiente sección presentamos nuestro marco de análisis, el cual hace hincapié en la relación que priva entre la desigualdad de oportunidades y las desigualdades de resultados. Asimismo, señalamos cómo ambas se retroalimentan, generando un equilibrio de alta desigualdad. Con ello en mente, se presenta un breve panorama sobre la situación de la desigualdad y la pobreza en México. Buscamos identificar los elementos susceptibles de ser modificados mediante la intervención de la política pública para romper el equilibrio de alta desigualdad y altos niveles de pobreza. Finalmente, y derivada de las secciones anteriores, se presenta una serie de políticas públicas con la capacidad de romper ese equilibrio, dados los efectos que han tenido en otras latitudes.
1.2. Desigualdad de oportunidades y desigualdad de resultados, un ciclo que se retroalimenta. Recientemente, distintos tipos de desigualdades de resultados se han colocado en el centro de la discusión global. Por desigualdad de resultados se entiende toda diferencia que hay en los, elementos fundamentales que componen el bienestar de un individuo, grupo o clase. Entre ellos, consumo, empleo, salud, esperanza y calidad de vida, ingreso disponible, así como la riqueza ampliamente entendida del hogar. Estas dos últimas acaso sean las que mayor espacio han ocupado en la discusión pública. Tales diferencias pueden ser atribuidas tanto a la desigualdad de oportunidades como a las desigualdades en el grado de esfuerzo realizado por ellas. Vale la pena ahondar en lo que en el presente texto se entiende por desigualdad de oportunidades, en tanto concepto sujeto a distintas interpretaciones en la literatura sobre el tema de las desigualdades. Se trata de la desigualdad en el acceso a elementos como el ingreso, los servicios básicos, la riqueza, entre otros, causada por diferencias en las circunstancias de origen de las personas. Dichas diferencias son todos los elementos que fuera del control de la persona, ejercen un efecto sobre la trayectoria de vida de las personas. Es decir, si a un mismo grado de esfuerzo realizado por las personas, las diferencias en circunstancias de origen se trasladan a desigualdades en materia de ingreso, riqueza u otra variable de resultado económico, entonces se dice que hay desigualdad de oportunidades. Sobre la desigualdad en el grado de esfuerzo realizado por las personas, debemos señalar que la decisión respecto del grado de esfuerzo que se realiza no resulta independiente de las diferencias que hay en las circunstancias de origen. Es decir, en buena medida estas últimas moldean las expectativas sobre los retornos futuros derivados del esfuerzo de las personas, por lo que terminan afectando el grado de esfuerzo realizado de manera efectiva. Así, la desigualdad de oportunidades se vincula con la desigualdad de resultados mediante dos mecanismos, una vía directa debido al peso que ejercen las circunstancias de origen en las variables de resultado, y una indirecta mediante la modificación en las expectativas de las personas. Sin embargo, la relación entre desigualdad de oportunidades y desigualdad de resultados no consiste solo en que la primera causa a la segunda. Si se toma un enfoque intergeneracional, es posible apreciar que la desigualdad de resultados en una generación cristaliza como desigualdad de oportunidades en la siguiente, lo cual genera un ciclo de desigualdad que se perpetúa a sí mismo. Es decir, en un escenario donde priva una gran desigualdad de resultados y no se dispone de mecanismos igualadores, las hijas de quienes se ubican en la parte superior de la distribución de ingreso, riqueza, educación o alguna otra variable resultado, tendrán circunstancias de origen radicalmente diferentes respecto de las hijas de quienes se ubican en el tramo inferior de la distribución. Bajo dicho marco de análisis, las acciones de política pública encaminadas a reducir la desigualdad económica deben enfocarse en reducir el efecto que ejercen las desigualdades en las circunstancias de origen sobre las desigualdades de resultados. Incorporando la perspectiva intergeneracional, ello implica que dichas intervenciones deben actuar tanto sobre los resultados económicos de las personas de tal modo que no cristalicen como desigualdades de circunstancias, Atkinson, 2015, como reduciendo el peso de las desigualdades en las circunstancias de origen. Tanto disminuyendo la magnitud de estas como generando mecanismos que compensen el efecto que ellas ejercen. En términos concretos, lo anterior entraña adoptar un enfoque de ciclo de vida en todo el espectro de políticas redistributivas, a la par que ampliar dicho espectro. Por lo primero se entiende el alineamiento de las políticas redistributivas para que según la etapa de su ciclo vital en la que se encuentre la persona, éstas abatan los efectos restrictivos que las circunstancias de origen puedan ejercer sobre el desarrollo de las personas antes de que dichos efectos ocurran, o compensen por la ocurrencia de dichos efectos.
Lo anterior conduciría a una maximización en la capacidad de acción de las personas, en tanto agentes conscientes, en su propio entorno. Por lo segundo se entiende concebir las políticas redistributivas no solo como las enfocadas en redistribuir ingreso o riqueza mediante impuestos y transferencias, sino incorporar a dicha noción elementos como la provisión de servicios públicos, educación, salud, seguridad social, entre otros, siempre teniendo en consideración el binomio calidad-cantidad. Con dicho marco conceptual en mente, en la siguiente sección se discute de manera breve la evolución reciente de la desigualdad económica en México, con el propósito de ofrecer una visión sobre el punto de arranque a partir del cual habría que construir las nuevas políticas redistributivas. TV escribe. Según la red Internet. ¿Qué es la desigualdad de oportunidades? La desigualdad de oportunidades es aquella que se genera por factores que quedan fuera del control de los individuos, por circunstancias que vienen dadas, como el lugar donde se nace, el género o la situación socioeconómica durante la infancia. Luis Ángel Monroy Gómez Franco escribe. Si bien la desigualdad de ingresos se ha colocado en el centro del debate económico mexicano y mundial, no ha ocurrido lo mismo con la desigualdad de oportunidades, aun cuando ambas están relacionadas. Ejemplo de ello es que la desigualdad de ingresos en una generación genera desigualdad de oportunidades en la siguiente, si no hay un mecanismo que deliberadamente busque que exista la segunda. Pues quienes tienen mayores ingresos tienen mayores recursos para procurar el bienestar material y el desarrollo de sus hijos que aquellos que tienen bajos ingresos, redundando en un mayor número de oportunidades para los primeros. Esto implicaría que los resultados de vida no dependerían tanto del esfuerzo propio, sino de las condiciones iniciales. TV escribe. Quien nace en una familia que tiene poder económico, es natural que tenga mejores oportunidades de salud, educación, entretenimiento, bienestar general. Y esa persona que nace en ese ambiente, no necesita esforzarse tanto como quien nace en un seno familiar pobre. ¿Cómo se puede corregir eso? ¿Quién es responsable de generar una igualdad de oportunidades? Si naces en familia pobre, en barrio pobre, en un país pobre, la posibilidad de que termines viviendo como pobre, es muy elevada. En el sitio UN se lee. La igualdad de oportunidades está en el centro de nuestra concepción de una sociedad justa. Sin embargo, a los niños nacidos en familias desfavorecidas se les niega esa igualdad de oportunidades y sus posibilidades de alcanzar un nivel de vida decente en la edad adulta disminuyen considerablemente por el mero hecho de que sus padres sean pobres, afirma el relator de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos en su último informe. Olivier Deschutter denuncia además que, frente a ese concepto de justicia social de la igualdad, la desigualdad fomenta la concepción anticuada y ya desacreditada de la meritocracia, idea que es sostenida, sobre todo, quizás sin que resulte sorprendente, por las personas con ingresos elevados. Según el informe, mientras que los individuos nacidos en la década de 1940 tenían más posibilidades de pasar de la mitad inferior al cuartil superior en los países en desarrollo que en los países desarrollados, la situación ahora se ha invertido, la movilidad ascendente está disminuyendo en el mundo en desarrollo, y la persistencia en la parte inferior está aumentando. Los niños nacidos en familias pobres tienen menos acceso a la sanidad, la vivienda y la educación que los de los hogares más acomodados. Esto reduce drásticamente sus posibilidades de salir de la trampa de la pobreza. La baja movilidad relativa significa que tanto el privilegio como la pobreza tienen más probabilidades de persistir a lo largo de las generaciones, con claras repercusiones para los pobres, asegura Deschutter. Desde 1980, la mitad de la renta mundial está en manos del 10% más rico. De hecho, la cuota de ingresos del 1% más rico ha seguido aumentando,
pasando del 16% en 1980 al 22% en 2000, mientras que la cuota del 50% más pobre se ha mantenido en torno al 9%. TV escribe: la desigualdad es el motor de las civilizaciones y la caída de imperios. Cae un imperio y en poco tiempo surge otro y no hay memoria colectiva. Nada bueno se augura para una humanidad en donde la miseria sigue en aumento. La respuesta natural de cualquier animal que se ve acorralado es la violencia, el desorden, la ruina social. Aún así, en este desorden y caos, los ricos nada han de padecer, porque los mismos pobres, se ponen al servicio de los ricos, de los reyes, de los soberanos, de los tiranos. Mientras exista ese proceder ruin de humanos miserables, que traicionan a su gente, a los de su clase, la miseria del mundo jamás acabará aun cuando el mundo se esté desmoronando. Página 43.